Vámonos a los temas de la Constitución económica que decía Lucho en su presentación y que particularmente nos interesan harto en el diario financiero. Y uno de los temas centrales es el establecimiento de un Estado social de derecho, ¿cierto? Eso lleva tal vez a pensar, estaba leyendo un documento de libertad y desarrollo que plantea modelos en pugna, ¿cierto? Lleva un poco como a ese eje de pensamiento. Y quisiera partir preguntándole si a juicio de usted el establecimiento de este Estado social de derecho significa el fin del Estado subsidiario. Si quiere, perdón que comience yo con una reflexión, y después la paso. Jorge, José Francisco han trabajado bien estos temas, pero a mí me llama la atención cuando se le apunta a la subsidiariedad, se le apunta también con toda la pólvora posible, imputándole esta institucionalidad neoliberal. Y resulta que la subsidiariedad, así como la libertad, finalmente no son muy derogables. Lo que hace la subsidiariedad es establecer una regla de cómo juega el Estado y los particulares en torno a la libertad. Y por eso yo he dicho varias veces, podemos sacar la subsidiariedad de la Constitución y finalmente no vamos a poder nunca derogar la libertad de las personas y de las organizaciones que ellos formen. Eso está en la esencia de lo indisponible de los derechos de las personas. También me llama la atención cuando se apunta a la subsidiariedad porque pocos realmente saben que la subsidiariedad en rigor, en la operativa técnica de la Constitución ha producido apenas 4 fallos en el Tribunal Constitucional, de los cuales uno habla muy lindo de la subsidiariedad, pero finalmente rechaza el requerimiento que se produjo, y los otros 3 habla bellamente, como me dijo un señor secretario cuando nos notificó de la sentencia. Nos dijo, mira, ahí van varios versos para ustedes. Pero la sentencia era totalmente negativa. La sentencia siempre se escribe para el que pierde la causa. Unos versos de cariño. Lo hemos notado. Y bueno, uno se reconforta con esos párrafos, esos versos, como dijo esta persona. Y era negativo. Y los otros 3 sentencias, Roberto, son en materia de libre expresión, donde en realidad subsidiariedad cae en diagonal a un tema mucho más importante, que es cuánto vamos a restringir la posibilidad de los medios de comunicación social de emitir opinión e información sin censura previa. Entonces, por un lado, es inderogable la libertad como sustrato central de la subsidiariedad. Por otro lado, no ha operado con el freno que se señala. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, hechos y cosas. Recién este año se envía por primera vez al Congreso Nacional un proyecto de ley de Estado empresario. En 30 y tantos años de vigencia de la Constitución nunca se envió un proyecto de ley ni siquiera para ampliar el giro del Estado empresario actual. Entonces, cuando se dice esta Constitución neoliberal subsidiaria impide que el Estado tenga presencia en la vida empresarial o la vida, estamos desconociendo un hecho importante. Yo entiendo que es la desafección que finalmente uno reacciona por la piel, pero aquí está la responsabilidad de los que proponen un nuevo programa. ¿Cómo lo vamos a hacer para responder al desafío de construir técnicamente una nueva Constitución? Jorge. Yo creo que podría ser bueno partir este debate por preguntarnos qué es lo que está en verdad en la discusión política, porque si aterrizara un extranjero en algún minuto podría creer de que está en discusión si la producción de uvas, kiwis y manzanas en las diversas regiones del país debe producirle el Estado o los particulares, porque la discusión sobre el modelo y yo creo que disfraza una idea de que tenemos en discusión entre capitalismo y socialismo a ultranza. Yo creo que lo que de verdad está en discusión, ni siquiera para la provisión de esos bienes, sino tal vez para la regulación o mayor regulación de esos bienes, y si el Estado puede participar en ellos, son salud, educación y previsión. Creo que eso es lo que en definitiva estamos discutiendo. ¿Hasta qué punto el Estado puede participar en eso? Esa es la discusión política por hoy. A lo mejor mañana vamos a discutir si las manzanas tienen que producirlas el Estado o los particulares. Y la pregunta que yo creo que debemos hacernos es si esa discusión debiera ser constitucional o si debiera ser política. O sea, si debiera ser una discusión de qué es lo que nos conviene o si debiera ser una discusión de moral, de principios. Yo creo que eso es finalmente una constitución. La imposición desde la moral a las reglas del juego, porque la decencia
o la civilización nos obliga a esos límites. Yo vivo y me gano la vida de decir que la Constitución dice algo sobre estos problemas, pero la pregunta en este foro no es esa. La pregunta en este foro es si queremos que esa sea una discusión constitucional o si queremos que esa sea una discusión política. Y yo de verdad creo que le haría bastante bien a este país que esa discusión fuera política y no constitucional. Esto es una discusión de mayoría, una discusión sobre cómo convivimos mejor y no una discusión sobre la decencia y la moralidad impuesta a la política. Dicho eso, yo tendería, aunque no haya producido tanto efecto, a suprimir toda imposición desde la Constitución a estos debates. Pero miro con mucho temor de que la propuesta que yo veo en el programa tiende a dar vuelta a la tortilla y a imponer un modelo de derechos económicos sociales por sobre la política, y que por lo tanto sean los jueces quienes en definitiva terminen resolviendo los límites de las políticas públicas que se pueden aprobar desde las mayorías y jugar desde la sociedad. Yo creo profundamente en los derechos económicos sociales, en la necesidad de una mayor igualdad en este país. Creo que eso es lo que justifica y explica la votación de la actual presidenta. Pero no me parece que el mecanismo para lograr esos derechos económicos sociales y esa mayor igualdad es la ley y son los reglamentos. Programas como el Auge lo prueban a la saciedad. Y yo creo que es un mecanismo ineficaz intentar hacerlo desde la Constitución. El hecho de que la Constitución garantice una justa remuneración no dice nada. Y el día que diga algo y que entonces alguien diga que los jueces tienen que resolver y imponerle al Congreso Nacional cuál es el salario mínimo, yo creo que este país ha perdido en política y ha perdido en sabiduría. Y finalmente subir al estatus de Constitución derechos económicos sociales y hacerlos reclamables ante el Poder Judicial, a mí me parece que es un error político y es un error en el nivel constitucional, porque disminuye o le quita poder a la democracia. Dicho eso, me parece que el único juego con que tenemos que entrar a jugar en los derechos económicos sociales es esencialmente el de la igualdad. O sea, el de la igual participación en la deliberación pública. Y ahí sí que yo quisiera a los jueces interviniendo mucho más en el proceso político para asegurarse que la voz de todos llegue. Francisco. Yo creo que en torno al Estado social uno debe hacer dos precisiones. La primera dice relación con el concepto mismo y la segunda con la ligación que éste tiene con los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al concepto de Estado social, yo quiero recordar que este concepto surge en el marco del periodo entre guerras en el siglo XX, de la mano de la socialdemocracia europea, del liberalismo democrático norteamericano. Surge en el contexto de una modernización capitalista y se consolida en ese contexto en la posguerra. Por tanto, cuando hablamos de Estado social de derecho, no estamos hablando de la sustitución del modelo capitalista, sino de un modelo de Estado adecuado a una modernización capitalista inclusiva, con equidad. Esa es una primera precisión que desde el punto de vista conceptual debemos hacer. Un estadista no sospechoso, como Franklin Delano Roosevelt, a lo mejor era sospechoso en los 30, en el discurso sobre las 4 libertades decía que claro, son importantes las libertades tradicionales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión como base del sistema democrático y de la civilización. Pero también son importantes, lo que él decía, la libertad frente al temor y la libertad frente al hambre. Es decir, hay, en definitiva, la factura del Estado social, el estado de bienestar, un reclamo por una mayor igualdad social. Y ese reclamo por mayor igualdad social significa una mayor intervención del Estado, no necesariamente en el campo empresarial, puede ser en el campo de los servicios, en el campo del fomento, en el campo de la regulación económica. Y lo segundo, la relación del Estado social con los derechos económicos, sociales y culturales. Creo compartir, porque esto lo hemos conversado otras veces con José Francisco García, con Arturo, el
peligro que existe en entregarle la determinación de qué derechos económicos, sociales y culturales tiene la ciudadanía a los jueces. Creo que ese es un diagnóstico compartido. Pero eso no significa excluir de la Constitución, de la Carta de Derechos de la Constitución, los derechos económicos, sociales y culturales. Simplemente de lo que se trata es de su enunciado y la determinación de qué hacen los poderes públicos con tales derechos. Porque si la argumentación es no debemos consagrar derechos económicos, sociales y culturales porque estos suponen una carga a la fiscalidad que una economía como la nuestra está en condiciones de soportar, ese es un argumento, a mi juicio, equivocado radicalmente. Porque la procura de todos los derechos tienen costos fiscales, tienen costos para la hacienda pública. La cuestión está puesta más bien en el campo de la política, a hablar a determinar cuáles son las prioridades de política pública, de política social, en orden a darle cobertura de bienes y servicios adecuados a esos derechos económicos, sociales y culturales. En ese campo no deben intervenir los jueces, a mi juicio. Los procesos de amparo deben estar restringidos a asegurar el igual acceso a las coberturas públicas que el Estado asegura en materia de derechos sociales. Y hay una última cuestión, en lo que quiero ser muy autocrítico. Yo creo que después de 20 años de gobierno de la concertación, la nueva mayoría tiene un tremendo desafío, y es que es abordar a partir de las grandes reformas que se ha propuesto una adecuada cobertura a bienes públicos esenciales como la educación, la salud, la previsión social. Creo que en particular la salud previsional. Creo que son tremendos desafíos de política pública, de decisión legislativa y también de fiscalidad. La reforma tributaria es un primer paso en ese sentido. Yo creo que las constituciones, siguiendo los liberales clásicos, obviamente son instrumentos que permiten la vida en sociedad, habilitan al gobierno a generar un amplio campo de políticas públicas, pero básicamente no. El corazón es garantizar nuestras libertades y nuestros derechos, lo que Isaiah Berlin el otro día discutíamos con Francisco, llamada las libertades negativas, ¿no? Hoy día en nuestro debate hablamos demasiado sobre libertad positiva, sobre igualdad, y las constituciones tienen ese sentido más bien, y ese por lo menos el catálogo de derechos que uno creería que debe ser más robusto en la Constitución, pero con todo lo que ello implica, digamos, ¿no? De maximizar las libertades de las personas en todos los campos, ¿no? El político, el económico, el social, el cultural, porque como diría Vargas Llosa, la libertad es una sola y es indivisible, ¿no? Incluso algunos centroderechistas también suelen compartimentalizarla. Y yo querría una constitución entonces que ponga mucho énfasis en estas libertades negativas, es el sentido originario que tiene. Pero junto con eso me preocupan dos cosas. Primero, me preocupa también la retórica que hay sobre la subsidiariedad. Da la sensación de que la subsidiariedad en los textos es robusta, pero la subsidiariedad en la práctica jurídica, como escribió Arturo, es muy pobre. Y quienes sean partidarios de la subsidiariedad y vean la jurisprudencia y la práctica jurídica, podrían en realidad ver que lo que ellos entienden por subsidiariedad es completamente diferente de lo que los jueces entienden que es la subsidiariedad. Con la subsidiariedad se han construido los derechos sociales en Chile. Con la subsidiariedad se construyó el fallo de ISAPRE. Jorge estuvo en el voto de minoría, ¿no? De disidencia en el caso de ISAPRE. Y de hecho, con la subsidiariedad se ha permitido que se impongan cargas sobre los canales de televisión en materia de franja de primaria. Todo esto sobre la base de la subsidiariedad. Entonces, yo a veces creo que también hay que tener un examen crítico y volver, digamos, a tratar de ver lo que dicen los textos y ver lo que dice la práctica jurídica, porque hoy día la subsidiariedad, y esa me parece la crítica más injusta respecto de que la subsidiariedad permitiría este laissez-faire o esta condición neoliberal. Hoy día la subsidiariedad en su dimensión activa es particularmente robusto. Y mi segunda crítica es que en el pasado se nos dijo, mira, en realidad la subsidiariedad tiene una carga, además no es neoliberal, no proviene de la doctrina social de la Iglesia, es más bien de una matriz social cristiana, no liberal. Y por lo tanto, la subsidiariedad se impuso en esta Constitución para permitir esta constitución neoliberal, y la lógica de la tradición constitucional chilena es volver a los viejos principios de libertad e igualdad. Y en realidad lo que estamos teniendo ahora, y el punto que hace Jorge, es que nos tratan de dar vuelta a la tortilla y decir, mira, en realidad vamos a establecer algo así como una constitución neoliberal con signo negativo, ¿no? Y eso es básicamente constitucionalizar un estado de bienestar, que en la jerga constitucional es el estado social de derecho.
donde básicamente le entregamos, y ese es el riesgo, y a mí me gustan las precisiones que está haciendo Francisco, porque en realidad, ¿cuánta política social debe haber un país? Es algo que debe, ¿no? Las decisiones trágicas sobre el uso de recursos escasos la tiene que tomar el Parlamento, en el Congreso, donde están los representantes del pueblo, y no los jueces, que no tienen ni la legitimidad democrática para hacerlo, ni la capacidad técnica para hablar las consecuencias no intencionadas. Y nosotros hemos visto que hay jueces, yo he escrito un libro sobre esto, ¿no?, sobre el activismo judicial, que tienen, en el fondo, perciben que a través de las sentencias judiciales pueden hacer reformas sociales que el Congreso hoy día no está haciendo por las razones que sea, digamos, ¿no? O porque no hay acuerdo, o simplemente algunos jueces estimarán que el sistema binominal desacredita o legitima que el Congreso haya ralentizado o haya hecho más lenta ciertas reformas. Y yo creo que ese camino, y en eso estoy de acuerdo con Jorge, daña sobre todo la democracia misma, ¿no? Eso es particularmente importante, ¿no? Si le entregamos a los jueces las decisiones sobre los derechos sociales y sobre cuánta política social, ¿cuál es el estándar de la vivienda digna? ¿Qué significa salario mínimo? ¿300.000 pesos? ¿400.000 pesos? ¿Un juez en la Corte de Apelaciones? No es solamente un problema de costo, un problema técnico, es un problema de democracia. Nuestra democracia se empobrece. Yo creo que ese es un valor que hay que tenerlo presente. ¿Sí? Sí, mira. Estoy absolutamente de acuerdo con que los derechos sociales son necesariamente promovidos, logrados, diseñados por el legislador, y eso significa una discusión política. Y aquí es donde yo me pregunto cuáles serían los errores que tiene nuestro diseño en derechos sociales, en educación, en salud, en seguridad social, salvo aquel que se menciona normalmente, que es que el artículo 20 de la Constitución no incorpora estos para ser protegidos a través del recurso de protección, que es una cosa como emblemática, ¿eh? La Constitución pecaría ante los derechos sociales por esta exclusión, ¿eh? Pero es muy interesante revisar cuáles serían los problemas del texto actual, porque por un lado, o la nueva mayoría no está... ¿Qué hacemos que todas estas discusiones, que debieran ser, a mi juicio, que todas estas discusiones que deberían ser políticas, las transformamos en discusiones constitucionales? Absolutamente. Y yo creo que no son discusiones que debieran ser constitucionales. Así es, porque lo que hace la Constitución es señalar principios generales, algunos mecanismos centrales, y por eso que el Tribunal Constitucional finalmente, en materia de derechos sociales, no ha tenido un rol demasiado activo. Pensemos en materia del trabajo. La única sentencia interesante que hay declarando inconstitucionalidad de algo del trabajo es la ley de subcontratación, donde toma un tema, pesca un argumento de quórum, descanso, el descanso, claro, pero son cosas aisladas, Francisco, donde realmente el tribunal no ha tenido, digamos, que imponer la Constitución para detener una evolución de los derechos sociales. En educación, esta jornada escolar completa, 2 fallos del 2004, 10 años atrás, con 2 cosas en relación a muchas que se pidieron. Entonces, y si uno va a tributos, hasta el día de hoy no hay ninguna sentencia en control preventivo que haya declarado algún tributo manifiestamente proporcionado injusto. Quizás se aproximaba a la primera, estimado Francisco. Pero, entonces, hay que exigir, como dice Jorge, mucha precisión cuál es el problema. Vamos, por ejemplo, a algo que se ha insistido mucho: el derecho a propiedad y su función social. Si uno lee el programa, hay mucho insistencia en que aquí finalmente se va a dar un sentido social a la propiedad. Pero resulta que eso está desde el año 67, en el 19 número 24 de la Constitución, ha sido reiterado 1 y 10 veces por los autores, y el tribunal, me permití traer sentencia de este año, donde dice que la función social de la propiedad significa que esta tiene un valor individual y social, por lo que debe estar al servicio de la persona y de la sociedad, etcétera. Estos deberes y responsabilidades buscan armonizar los intereses del dueño con los de la sociedad, constituye la función social de la propiedad, etcétera, etcétera. Fallo Santa Beatriz de enero de 2014. Una y otra vez rescatando. ¿Qué sentencias han habido del tribunal invalidando proyectos de ley por razones de propiedad? Porque se les indica también a este derecho como destructor de la visión social. Entonces, uno tiene que ir a rentas vitalicias del año 2001. Que un tema, ¿te acuerdas de previsión social? Pero es prácticamente el único fallo importante en control preventivo. En inaplicabilidades también es bastante difícil encontrar. Recordemos que la ley de monumentos nacionales, que es bastante brutal con el propietario de uno de estos monumentos, ha sido una y otra vez estimada constitucional. Entonces, en derechos sociales, esto es parte de la legislación, de la discusión política, y también veamos con toda precisión qué se quiere hacer en la Constitución.
la iniciativa económica, ¿se va a reconocer a los particulares? Volvamos al principio. ¿Por qué una constitución que tiene las virtudes que tú señalas tiene tan mala prensa? Lo conversamos. ¿Por qué la izquierda ha logrado deslegitimar una constitución tan buena que ha permitido el desarrollo del país, etcétera, etcétera? Tomo tu posición y tus palabras. ¿Por qué tiene tan mala prensa? Yo veo dos cosas. Si me interpelas ahora, Jorge, muy interesante. Si ustedes se fijan, el año 2009 el candidato Sebastián Piñera no propuso un cambio en la Constitución. El candidato Eduardo Frei sí propuso un cambio, una nueva Constitución. Ganó el candidato Piñera. Fíjate tú. Aquí tenemos un clamor ciudadano por una nueva Constitución de hace 4 años, resulta que ganó un candidato. Prensa la Constitución, claro, no? tiene. No, es que hay dos motivos, uno remoto y uno próximo. Ya. El próximo es la utilización de la Constitución como una consigna para retornar al poder, con toda la fuerza de una coalición. Esa tesis? ¿Por qué culturalmente, ocupando los términos de Gramsci, esa tesis va ganando? ¿Por qué culturalmente se ha instalado? Si toda la gente puede querer ocupar la Constitución en sus debates políticos, no me cabe duda que así ocurre. ¿Pero por qué van ganando? Lejos. José Francisco, usted ha hecho un estudio de esto. No, yo creo, mira, la Constitución tiene temas que son fácilmente colocables en la insatisfacción, esta demonización de la subsidiariedad. ¿Sabemos realmente lo que es la subsidiariedad? La demonización del Tribunal Constitucional como órgano supramayoritario permea. Bueno, porque tenemos algunas instituciones que no son comprensibles y que como idea es mucho más fácil digerir la contraria. A nadie le suena bien algo contramayoritario, sin que se ha preguntado siquiera si la Constitución es contramayoritaria o no, y claro que lo es. Pero si a mí me suena algo contramayoritario, es naturalmente más fácil de repeler. Entonces hay ideas fuerza, hay consignas unidas a que efectivamente la Constitución no ha sido promovida, estudiada, defendida y tiene también extracciones, y yo reconozco lo que dice Francisco, sí, la Constitución del 80 nace para reparar los problemas del 25 y establece protecciones. ¿Puedo contestar yo mismo la pregunta? Sí, que hago? Yo creo que la Yo creo que lo sospeché de un comienzo. Porque la derecha llegó tarde a suprimir a los senadores vitalicios. Porque la derecha está llegando tarde al cambio del sistema binominal, porque la derecha va a llegar tarde a las leyes orgánicas constitucionales. Y lo que yo quiero plantear es que si llegamos tarde siempre, ahora a la nueva Constitución, es probable que tengamos un escenario muy complicado para tener una buena Constitución. Y yo comparto con Arturo que esta, en lo esencial, es una buena Constitución. Francisco también quería intervenir. Ya. Bueno, yo discrepo de Jorge Correa en el sentido de que esta es una buena Constitución, la que tenemos. Llegó temprano. Todos escribiríamos una cosa distinta, si no se están en la Asamblea Constituyente. Pero yo quería referirme al tema del derecho a propiedad en el programa de la presidenta Bachelet para hacer... Sí, derecho a la propiedad y la herencia sale, la función social. Yo creo que hay que extenderlo porque esa otra palabrita yo creo que a muchos lo pone nervioso. La función social no emerge como consecuencia de la ley 16.640 de reforma agraria, al artículo 10, número 10. Está ya presente larvariamente en la Carta del 25. Es fruto de nuevas tendencias constitucionales de época. Por tanto, yo no creo que haya mayor novedad en el programa de Bachelet en relación a la función social, el derecho propio. Creo que la función social está presente y es potente en la actual configuración del 1924. Desde el minuto que la Constitución vigente utilizó la técnica de enumerar un conjunto de conceptos jurídicos indeterminados para significar lo que la función social es. Creo que el programa de la presidenta Bachelet es valioso en otros términos del 1924. Uno es la ampliación del dominio público al campo del dominio hídrico o de las aguas interiores, el reforzamiento del dominio público sobre recursos naturales no renovables y la posibilidad que la autoridad pueda establecer royalties que graven en definitiva la explotación de esos recursos. Hay una mirada distinta, yo diría de matices en relación al derecho propio. Más bien el programa donde pone énfasis
es en nuevas libertades públicas, en nuevos derechos civiles, en derechos políticos y en derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros no estamos demonizando el derecho de propiedad. Creemos que el derecho de propiedad es un derecho necesario para la estabilidad del sistema económico. En el caso de la herencia, Francisco, ¿qué significa la función social de la herencia? Un poco para aterrizar un poco la idea, porque está claramente mencionado en el programa. Claro, la función social del derecho de propiedad privada y la herencia, debe delimitarse su contenido en conformidad a la ley. Sí. Allí lo que hay es el abordaje de una vieja cuestión debatida, y esa es la posibilidad de la imposición de tributos sobre el patrimonio. Yo creo que, en definitiva, la extensión de la función social también a la herencia hace referencia de algún modo a la amplia cobertura que la potestad tributaria puede tener. Claro, algo que ya resolvió el Tribunal Constitucional en el fallo Estadios del 2007, donde dijo, hasta ese minuto se debatía mucho si cabían o no los tributos sobre el patrimonio y no sobre las rentas como incremento patrimonial, y resolvió que sí, a mi juicio equivocadamente, pero resolvió que sí. O sea, nuevamente un tema que ya está hoy día relativamente pacífico en la Constitución y en el Tribunal. Por eso que a uno le llama la atención, y me alegro, Francisco, que no se demonice el derecho de propiedad. Efectivamente no está demonizado, tampoco como la iniciativa individual. Pero entonces, nuevamente, ¿por qué necesitamos refundar todo esto? Y está en la pregunta abierta de Jorge, y más bien va por ahí, pero es importante sincerar. Perdón, una interrupción. El programa de la presidenta Bachelet no pretende refundarlo todo. La nueva Constitución. Es un programa reformista. Sería una ilusión, una irresponsabilidad política pretender refundarlo todo, desconociendo que este país tiene determinadas herencias, en particular en el plano institucional. Herencias a las cuales nosotros tenemos que ser capaces de mirarnos en ese espejo. Hay toda una tradición constitucional, liberal, democrática, que uno debe respetar, reponer, actualizar y completar con la tradición social. Pero negar el pasado, intentar rehacer, partir de cero, una suerte de Big Bang, eso no está en el programa. Yo no conozco, para desdramatizar el debate hoy día sobre la Constitución como espantapájaro, yo no conozco generación de chilenos mirando este debate, más que leer lo último que se ha escrito en los últimos 10 o 15 años críticos respecto a la Constitución. Yo es que he estado leyendo mucho sobre los debates de la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, y son todas... y los debates reformistas de 1850, los debates reformistas del 40, del 50. O sea, no hay generación de chilenos que haya estado intelectual, sobre todo, primero fueron los pipiolos, después sectores más radicales que hayan estado contentos con las reglas constitucionales. Yo creo que, así como tenemos el excepcionalismo chileno, basta mirar algunos libros, digamos, y ver los escritos de Lastarre, de Uneus, de tantos constitucionalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que al revés, Edwards siempre dice eso, ¿no? Los pipiolos, la historiografía pipiola siempre tan llorona con la Constitución autoritaria, los pelucones. O sea, yo creo que esto lo vamos a tener permanentemente, ¿no? Y si se aprobara una Constitución como la que quiere pasar la nueva mayoría, yo estaría o marchando o también escribiendo textos diciendo lo negativa que es una constitución como esta, porque es una constitución maximalista que básicamente busca establecer un modelo económico, digamos, y social determinado en la constitución, y yo soy más bien partidario de tener constituciones bastante más minimalistas y bastante más breves, digamos, de incluso lo que tenemos hoy día en nuestra constitución. Por lo tanto, yo creo que hay algo que Francisco no explicita bien, que es que en realidad, si bien la lectura de Francisco es esa más moderada, yo efectivamente creo que uno no puede desencajar el debate de nueva constitución con este debate que tenemos hoy día sobre el nuevo modelo. Y hay algunos que efectivamente quieren este nuevo modelo donde el Estado avanza en derechos sociales universales, donde el Estado quiere avanzar en materia de un Estado empresario y un Estado que dirige de mejor forma, o al revés, en el fondo, que trata de apuntar a sectores específicos para desarrollarlos productivamente. Algunos simpatizan con establecer esas reglas en la Constitución. Entonces, yo no sería inocente de que básicamente se trata de perfeccionar o innovar en algunas cuestiones. Y obviamente la generalidad del programa de Nueva Mayoría en materia económica permite darle esa lectura, pero en realidad la lectura más moderada de Francisco no es la que uno enfrenta frente a otros constitucionalistas que quieren en algún sentido tratar de constitucionalizar un estado de bienestar, digamos,
de manera abstracta en la Constitución.